de celibato, ¿no? Y superior al matrimonio. Claro. Y entonces ha habido un descuido del cuerpo que me cuentan algunos amigos cercanos a la Iglesia Católica, que se está buscando remediar, todavía probablemente no en las grandes jerarquías, pero sí a nivel de los grupos religiosos jóvenes, ¿no? El cuerpo es tan sagrado, tendría que serlo como el alma. Entonces, ¿cómo comenzamos a entender ese desdén por el cuerpo que ocurrió en la evolución occidental en un momento determinado y que se encarnó, perdóname la aparente contradicción, que esta negación del cuerpo se encarnó en la Iglesia Católica? ¿Y cómo podríamos nosotros tratar de recuperar los valores absolutamente sagrados, si se permite la palabra, en el sentido no religioso del término, del cuerpo, de la vida, de la realización, del goce, de la satisfacción, de la plenitud también de los sentidos? Ahora, fíjate tú, el Papa reinante, hace años porque esto sí lo dijo hace años, y me pareció impresionante lo que dijo, ¿no? Porque cometió 2 errores seguidos, no uno, sino 2 errores. Dijo que el marido que ve a su consorte, a su mujer, con ojos de lujuria, comete adulterio. Ahí hay 2 errores. Primero, un error técnico, por cierto, porque no puede cometer adulterio con su propia mujer, pues no. Pues eso es elemental, o sea que por ahí el primer error es clarísimo, ¿no? Ese es el primer. Pero el segundo error es peor. Imagínate, pues, mi querido Mas, tú además que eres un conocedor profundo del alma humana, imagínate tú, una pareja de casados, 10, 15 años, ¿con qué ojo de lujuria puede ver el marido a su mujer? Pues no, ni hablar, ¿no? O sea que es un error peor todavía, ¿no? ¿Qué ojo de lujuria? Ni la ve, pues, hermano, ni con ojo de lujuria, ni no la ve, ¿no? Entonces... Pero ¿te das cuenta cómo eso es inmiscuirse en la intimidad de la pareja? Claro. Entonces, yo sí creo que hay algo importante. Estamos viendo ahora, en el conflicto en medio del cual estamos, cómo porciones del Islam no se han secularizado y por lo tanto tienen esta posibilidad de transformarse en formas teocráticas, terribles, abusivas. Pero acá hay porciones también de la religión que no se han secularizado lo suficiente. Claro. ¿Por qué interferir de esta manera en la intimidad de una relación, además consagrada como una relación matrimonial indisoluble? Entonces, yo creo que acá hay necesidad de una revisión muy, muy importante. Y repito, para no hablar del tema de la explosión demográfica con todo lo que esto puede acarrear. ¿A ti te parecería bien que se restablezca, digamos, la posibilidad de que los curas se casen y, ¿no? Pero ¿por qué no? Digamos, ni obligarlos ni no exacto, sí. Ni obligarlos ni no. O sea, debería ser una opción. Yo creería que debiera ser una opción. Ahora, de repente lo que yo estoy diciendo es anatema, pues es una barbaridad desde la perspectiva religiosa. Pero digo, como alguien que piensa que hay un hombre que se consagra a Dios, al Dios en el que cree, ¿por qué este hombre no va a poder tener las posibilidades de transitar por la vida en compañía de un ser que lo puede acompañar en ese sentido? Yo recuerdo que un día hablando con el padre Romeo Luna Victoria, quien sin duda conociste porque tuvo mucho protagonismo en la época de la reforma de la educación, ¿no? Y tú sabes qué era, pues muy zafado este cura, era muy abierto, ¿no? Estaba en pleno ayornamiento con Juan XXIII, ya no desde esa época había comenzado la apertura, por lo menos en ciertas partes, en ciertos sectores importantes de la iglesia, ¿no? Y como yo lo veía así, muy liberal y muy de avanzada, y le dije, mi querido Romeo, el Código de Derecho Canónico distingue entre el hereje, el cismático y el apóstata. Tú sabes muy bien que el hereje es el que niega uno de los dogmas de la Iglesia Católica.
El cismático es el que no reconoce la autoridad del Papa y no se somete a ella. Y el apóstata es el que se retira y se va definitivamente de la fe. Reniega. ¿Tú qué cosa eres? Hereje, cismático, apóstata. Las tres cosas. Eso dicho por un jesuita. Dicho, o sea, ya te estoy hablando, pues hace 30 años. Entonces había disidencias, había ya una cierta iconoclastia, que claro, no se manifestaba para la feligresía mayoritaria, ¿no? Luego esto ya era cuestión, digamos, como la teología de liberación del padre Gutiérrez, o sea, todavía era muy circunscrito. Entonces no sé si ha llegado a sectores importantes, pero de repente, ¿qué te digo yo? Uno comprueba, por ejemplo, que un papa que a veces en materia sexual es absolutamente reaccionario como el papa actual, ¿no? De repente dice cosas que no son nada reaccionarias. Te voy a mencionar concretamente lo siguiente. Yo siempre he cuestionado, y bueno, no sería importante que yo haya cuestionado, sino grandes pensadores han cuestionado, por lo menos desde Kant, ¿no? Lo que llamaremos la operatividad o el poder ser cumplido, esto del mandamiento del amor, ¿no? Que podamos poner por obra la caridad. ¿No es cierto? La caridad es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Bien, entonces Kant ha dicho muy claramente: yo no puedo amar porque quiera hacerlo, ni mucho menos porque deba hacerlo, porque el amor no está sujeto a la voluntad, no depende, no es un acto volitivo. La dación del amor no es una volición. De modo que no existe, señores, el deber de amar. El amor no puede ser una obligación, por más que sea Dios el mandante. Bien, para quienes también sostenemos el mismo punto de vista, porque yo también sostengo de que uno no puede amar por mandamiento, y sin embargo ese es el mandamiento nuevo que nos trajo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no puede ser eso un mandamiento, no puede ser una obligación. Bien, pero ese es el punto, ¿no? La Iglesia dice que sí puede ser. Y aquí, bueno, yo he expuesto este punto a diferentes invitados y me han dado diferentes explicaciones. Bien, pero de lo que se trata básicamente es esto. En la carta a las familias cristianas, el actual Papa menciona esto de pasada. Y dice: hay quienes sostienen que el amor puede ser una opción entre otras y que uno puede o no amar. Y entonces agrega esto, y nunca lo he visto en ningún Papa, dice: hay algo de razón en esto. Y bueno, yo digo, bueno, entonces no estamos completamente equivocados, ¿no? Porque si el Papa actual dice que alguna razón tenemos por ahí, ¿no? No mucho, ¿no? Pero bueno, entonces, por ejemplo, eso sí me parece ya una apertura importante. Muy importante. Ahora, ponernos en el lugar del Papa qua jefe espiritual y temporal de la Iglesia Católica, qué difícil debe ser atreverse a plantear determinados cambios. Es decir, debe haber fuerzas muy conservadoras en la jerarquía eclesiástica que no permiten que probablemente una cantidad de cosas que diversos pontífices quieren poner en práctica puedan ser puestas en práctica. Y de repente aparecen estos pequeños momentos de destello y claridad frente a formas lamentablemente, a mi entender, arcaicas, represivas, y creo que no hacen ningún bien ni a la humanidad y a la postre ni a la misma Iglesia, ¿no? Bien, mi querido Max, desgraciadamente el tiempo se ha vencido y bueno, hay muchas otras cosas de las que podríamos seguir hablando. Te agradezco muchísimo por tu valiosa participación en este programa y les deseo pues que tengan el mayor éxito en este evento del cual nos has noticiado. Sí, por favor, y yo estoy muy agradecido. Creo que ha sido una ocasión de reflexionar sobre temas muy, muy importantes y muy difíciles. Como siempre, muchas gracias y estás cordialmente invitado, por supuesto, al final de la batalla a mediados de noviembre. Bien, ahí estaremos. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.